Cuando Dios da algo, lo que sea, un llamado, un propósito, siempre uno ve en la Biblia de que hay un momento en que los profetas, los reyes, los sacerdotes y los llamados por Dios tienen que enfrentar el momento en que tienen que defender lo que han recibido de Dios. Tienen que defender su posición, defender su fe, defender el llamado, etc. Y ahí es cuando se prueba realmente si estamos comprometidos con lo que Dios nos ha dado. El otro día estaba en mi habitación y de pronto estaba ni siquiera pensando en eso, y el Señor me muestra algo que me hizo pensar bastante. Y tiene que ver con el pasaje, ¿no es cierto?, de Job, capítulo 3, ¿no es cierto?, cuando comienzan todas las desgracias de Job, ¿no es cierto? Y él en un momento dice en el verso 25, lo que yo siempre había temido me ocurrió, dice. Se hizo realidad lo que me horrorizaba, dice. Qué interesante eso. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, todo lo que le significó a este hombre vivir todo ese proceso, ¿no es cierto?, de trato de parte de Dios. Y la verdad que yo he meditado mucho en Job, porque creo que Job es un hombre que nos enseña mucho de la forma en que Dios puede llegar a tratar a alguien, de acuerdo al llamado, a la altura, etc. Y de pronto yo estoy en eso y como que se me vino a la mente el pasaje, me ocurrió todo lo que me temía, y es como que me daba vuelta la cabeza. Y estaba en eso y yo sentía que el Señor me quería hacer ver algo. Y de pronto el Señor me lo deja ver. Y fue esto. Cuando Él dice eso, me dice, cuando Él dice, lo que me temía me ha acontecido, Él sabía lo que le venía porque yo se lo había dicho, me dijo. Ustedes recuerdan, hablando de otro personaje mucho más relevante que Job, obviamente, de Cristo, cuando Cristo hay un momento en que Él dice, como que Él está pensando en voz alta y dice, ¿acaso no he de beber la copa que mi Padre me ha de dar? ¿Se acuerdan? Y eso lo mencionan 2 o 3 ocasiones, así como totalmente fuera de contexto, y lo dice. Él también sabía, obviamente, mejor que Job, lo que le venía. Y cuando Él veía y experimentaba como esa proyección mental, por decirlo así, de lo que iba a tener que pasar, se creaba la crisis, hermano. Porque cada vez que nosotros tenemos que recibir algo de parte de Dios, o Dios va a ponernos en algún lugar, ¿no es cierto?, o nos va a conceder algo, tiene que haber un trato. Tenemos que probar, ¿no es cierto?, que somos dignos de. Y eso pasa desde el mayor hasta el menor. Y yo me di cuenta ayer, ese día, sin pensarlo, de que Job sabía que estaba para algo más. Y el Señor le venía diciendo que lo iba a tratar en cosas más profundas. Y eso él temía eso, porque realmente uno le teme al trato de Dios, hermano. El trato de Dios hay que temerle. ¿Por qué? Porque Dios sabe tratar, hermano. Y hay que temerle por muchas razones. No pretendo explicarlas todas, pero sí, muchas veces lo que Dios hace no tiene ningún sentido para nosotros. Y cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, tenemos a flor de piel la rebelión, por hermano. A flor de piel la rebelión. Y es cuando se requiere mucha humildad. Cuando uno ve a Cristo, ¿no es cierto?, enfrentando a Getsemaní, uno se da cuenta que una de las grandes razones por las que Él logró pasar esa gran prueba fue porque Él era siervo de corazón, por hermano. Imagínense la controversia de experimentar lo que iba a vivir, y más encima, porque nosotros muchas veces idealizamos muchas cosas, las miramos de manera muy romántica. Y pensamos que Jesús no se enojaba, que Él no tenía ganas de vengarse, que Él no tenía rabia, porque Él no lo emanaba. Pero obviamente sí lidiaba con esas cosas, y de una manera mucho más intensa que cualquier mortal, justamente por la posición que Él tenía. Porque la ofensa, entre más alto es el rango a quien ofende, es más grande la falta. Un ejemplo clásico de esto en la Biblia es justamente cuando Cristo advierte que cualquier cosa que puedan decir contra Él, si hay un arrepentimiento habrá perdón, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo ya no hay perdón ni en esta vida ni en la próxima. Entonces ahí uno se da cuenta que sin lugar a duda el Espíritu es mayor que Cristo, ¿no es cierto? Y que hay un momento en que quien ofende al Espíritu ya no hay vuelta atrás.
Y dicho sea de paso, ofender al Espíritu Santo no es como llegar y decirle, le falta el respeto al Espíritu, no. La argumentación que Cristo da es de que ofender al Espíritu tiene que ver única y exclusivamente con atribuir la obra de Él a las tinieblas, a la carne o al diablo. Eso es ofender al Espíritu, de designar su obra a un tercero que no sea Él. Entonces, volvemos al tema. Job experimenta esa crisis interna acá adentro, experimenta esa controversia y sabe cuando comienza todo, ¿no es cierto?, que realmente va a ser duro. Él lo sabe. La iglesia tiene que saber que lo que se le viene es duro. Y si no toma conciencia de ello, no lo va a pasar. No lo va a pasar. Y no va a tener a quién echarle la culpa, hermano, porque es voluntad de Dios. No sabemos por qué Dios nos permitió nacer en este tiempo. No lo sabemos. Pero una cosa sí yo sé, de que la Escritura me dice a mí que si yo me canso con los que caminan, ¿qué va a pasar cuando vengan los que vengan de a caballo? ¿O qué va a pasar cuando vayamos en la espesura del Jordán? Entonces, he concluido lo siguiente, que Job, sin lugar a duda, ese temor que él expresa claramente que siempre estuvo latente en él, lo ayudó a prepararse para pasar la prueba. Porque lo que ocurre al hombre es horrible, es terrible. Pero sin lugar a duda, el hombre se preparó para esa prueba. Él se preparó para lo que venía. Es verdad, estuvo jodido, es verdad, estuvo mal, pero sin lugar a duda no fue corrompido, porque Dios lo advertía de antes de lo que venía. Y Dios me hacía ver eso, a modo de introducción. Meditemos antes lo que se nos va a venir. Es bueno buscar la presencia de Dios antes. Es bueno aprender antes, para que cuando venga, aunque probablemente no estemos al 100% preparados, algo tengamos en la alforja, por hermano. Algo de trato, algo de... ¿Me entienden? No llegar de buena primera y probablemente quebrarnos enseguida. Es bueno. Cristo no pasó su prueba porque de la noche a la mañana lo pasó. Dios le hablaba acerca de lo que venía. Y Él se preparó para ello y luchó contra eso. Es muy sabio estar preparado para lo que viene. Es muy sabio. Y también es sabio darse cuenta cuando uno no va a ser capaz también. También es sabio darse cuenta de eso. Por eso Jesús, y ahora uno comienza a entender tantas cosas, hermano. Por eso Cristo en un momento le dice a los discípulos, si a usted no le gusta, váyanse. Y no es que Él no quisiera que estuvieran, es que se estaba dando cuenta que no iban a ser capaces. Entonces le está abriendo una puerta. En este lugar, ¿cuántos años Dios ha abierto las puertas para que gente se vaya? ¿Cuántos? Porque Él sabe lo que pasa. Dios va a cumplir su obra igual, con o sin, igual. Pero tenemos que aprender a entender esto de Dios, de que Dios no es cualquiera, es el supremo y eterno Adonai, que gobierna sobre cosas inimaginables a nuestro entendimiento y que sus estándares pueden llegar a ser muy altos para nosotros. Y eso hay que entenderlo ahora. Porque no podemos pensar que vamos a ser tratados como niños siempre, con pétalos de rosa, por hermano. No, no es así. Hace unos días fui a la casa de Pablo, una abuelana, a visitarlo. Y ahí tuvimos un momento bien glorioso con Dios. Y el Señor nos hablaba acerca de eso. Y me quedo dando vuelta. A mí cuando Dios dice algo y me quedo dando vuelta, es porque yo sé que eso tiene una gran intensidad. Y el Señor dijo, esto no es para niños, dijo. Esto se requiere un alma fuerte para soportar lo que viene, dijo. Se requiere un alma fuerte. Es decir, toda la provisión espiritual va a estar. El Espíritu Santo va a estar. Pero hay algo que el Espíritu ni Dios no pueden hacer, porque ya sería como hacernos la tarea, por hermano. Es lo que nosotros tenemos que poner delante de Él. La fortaleza almática que tiene que poner cada corazón ahí. Entonces, este es un tiempo para entender claramente cómo hay que vivir este proceso. Y sentí fuerte de compartírselo antes de entrar lo que quiero entrar. De que es importantísimo comprender de que hay que saber a lo que vamos. Ese día que tuvimos el momento glorioso allá en Los Pollos y que nos gozamos muchísimo, ese momento partió porque estábamos conversando con Silvia Belmar de un sueño que había tenido y tenía que ver con la persecución. Y había matanza de cristianos, ella veía en el sueño, pero era horrible lo que me contó, era horrible.
Entonces yo a veces pienso y saco cuentas. Si personas hoy por nada quieren tirar la toalla, ¿qué va a pasar después entonces, hermano? ¿Qué va a pasar después? ¿Saben lo que ocurrió con los judíos cuando los nazis comenzaron a seguirlo, a perseguirlo? Cuando comenzó el hostigamiento y comenzaron los campos de concentración y comenzó todo lo que ya sabemos nosotros a través de la historia. Muchos judíos se volvieron colaboracionistas de los nazis. Eran judíos y se volvieron colaboracionistas para salvar su pellejo. Imagínense a lo que llega la degradación humana cuando debe enfrentar el miedo, el terror, etcétera, etcétera. Vendían a su propia gente, hermano. Y Cristo dijo que llegará el día, y lo advierte, y que se entregarán padres a hijos, hijos a padres. Y que los enemigos de tu vida, o en este caso de los creyentes de esa época, iban a ser justamente los mismos cristianos, que se iban a andar vendiendo. Y si yo lo he visto en este tiempo, hermano, cuando todavía la cosa no está fuerte, gente que estuvo aquí, ahora se juntan para hablar contra nosotros. Y se juntan para dañar acá. Y todavía no es persecución. ¿Qué va a pasar cuando venga lo otro? Es evidente eso. Entonces es importante estar preparado para eso ahora. Es importante estar preparado. Y el diablo sabe cómo corromper. El diablo sabe cómo destruir. Porque el diablo está obsesionado con la iglesia. Quiere destruirla como dé lugar. Y destruirla no es matarla. Destruirla es corromperla, que es distinto. La muerte de un santo que muere bien es una honra para Dios y una vergüenza para Satanás. El diablo no está tan solamente interesado en matar. Él quiere corromper esa alma. Quiere llevarla a un estado de degradación, para que después no tenga cómo zafarse de la condena. Eso es lo que él busca. Y si no somos capaces de ver eso ahora, como ocurría con los colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial, que vendían a Pedro, Juan y Diego para salvarse a ellos, ¿sabes tú después cómo los judíos cazaron a los colaboracionistas después? Los persiguieron por todas partes, igual que a los nazis, porque no había nada peor. No había nada peor de que un hermano, o en el fondo un coterráneo, alguien del mismo pueblo, traicionara a su compañero. Así como siguieron a los nazis, a los SS, siguieron a los colaboracionistas por todos lados y los mataron a todos. Y es normal, por hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, meditemos en estas cosas, hermano. Meditemos en estas cosas. No tengamos la filosofía del avestruz. Hay personas que no les gusta ver la crisis. Hay personas que les incomoda la crisis, que les incomoda la amenaza, porque tiene la filosofía del avestruz. Piensa que si esconden la cabeza, el problema no existe. Y no es así. El problema solo se agranda cuando no lo quiero ver. No lo olvidemos, solo se agranda. Solo se agranda. Es mejor verlo y verlo con la ayuda del Espíritu. Es mucho mejor eso. Amén. No lo olvide, hermano querido. Ayer le hablé de Filadelfia, ¿se acuerdan? Y le hablé acerca de la llave. Pero el Señor, hoy día mientras estamos alabando, me habló acerca de los ladrones de alabanza. Hay gente, hay espíritu, hay una realidad espiritual que roba la alabanza. Y hoy día yo la sentí fuerte dando vuelta acá. Que quieren robar lo que es nuestro. Quieren quitarnos lo que es nuestro. Miren, vamos a releer un poco, ahora ya que estamos todos juntos acá. Este es el mensaje de aquel que es el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que se dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, dicen. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate a lo que tienes.
A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo aquel que ha recibido algo de Dios, va a llegar un momento en que Dios le va a dar permiso a Satanás para que se lo quiera quitar. La corona, las llaves, las bendiciones, los favores, todo. Hay que retener esas cosas y hay que guardarlas acá adentro. Y dichoso es aquel que las guarda, aquel que las retiene, aquel que las toma y no las pierde. Es importante retenerlas, es importante tomarlas. Nadie nos puede quitar lo que es nuestro. Nadie nos puede quitar nuestra alabanza. Nadie nos puede quitar lo que Dios puso en nosotros. Cada uno debe defender lo que tiene. ¿Me estoy explicando? Bien. Alguna vez me dijo, yo durante muchos años he corregido gente, hermano, y he encontrado todo tipo de personas, de los que se quedan callados, de los contestadores, de los amurrados, de todo. Pero yo quiero dejarle claro algo a todo el mundo. Yo sé quién soy. ¿Usted sabe quién es? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es el hermano que está a tu lado? ¿Sabes cuál es el gran problema de los apóstoles? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que no supo quién era Cristo en un momento. Y al no saberlo, le habló con un tono que no tenía que hablarle. Se dirigió a él de una manera que no tenía que hablarle. Y muchos que no pudieron soportar al Señor no se daban cuenta con quién estaban tratando. El Señor, una de las grandes críticas que le hace a la gente es que no pueden reconocer el tiempo que están viviendo. No pueden reconocer el momento que están viviendo. No pueden reconocer lo que está pasando. Algunos de ustedes en su crianza fueron pésimamente criados. Pésimamente. Nunca los pusieron en su lugar cuando eran niños. Hacían lo que querían. Y eso los crió de manera chueca, torcida. El problema es que muchas de las cosas que no lograron aprender, las tienen que aprender ahora de grande. Y se vuelve mucho más difícil cuando uno ya está grande. Se vuelve mucho más complejo de que uno es grande. Miren a nuestros niños, los que se han criado acá. Ellos saben obedecer, saben someterse. Porque de niños les enseñamos eso. Y cuando ellos sean grandes no van a tener problema en someterse. Porque como dice el proverbio, al joven le es bueno llevar el yugo desde la juventud. ¿Cuántos pueden decir acá que llevaron el yugo del sometimiento desde la juventud? ¿Cuántos? ¿Por qué cree usted que tanta gente se ha ido de acá a la iglesia? ¿Por qué cree usted que cuando éramos como 400, el Señor me dijo, aquí van a quedar 20 o 30, no más? ¿Por qué? Dios lo dijo antes y esa es mi confianza. ¿Quién lo dijo antes? Y los que han caído incluso han amenazado a algunos de los que todavía están acá. Ya vaya a estar con nosotros, ya vaya a salir de ahí. Así le han dicho algunos. Porque Satanás siempre está apostando. Siempre está apostando. Siempre está apostando. Pero la fe debe ser inquebrantable en aquellos que conocen el llamado. Satanás trató de sacar a Cristo de la jugada un montón de veces. Yo soy un convencido de lo que les voy a decir ahora, que cuando nuestro rey le dijo al diablo en el desierto, tú no tienes nada en mí, esa es una respuesta. Esa es una respuesta a muchas cosas que Satanás quiso decirle. Pero Cristo aprendió algo, Él superó algo. Él se sacó esas cosas de adentro. Aleluya, en la gloria de Dios. Oh Ramacay Samaya, Él se los sacó. Porque no basta con que venga el Padre y te tome de, ya, tiene Dios 20 hijos, por decir algo. Satanás era el mayor, ya lo tenemos claro. Y Dios escoge a alguien que va a ser su heredero. Pero no por simplemente escogerlo, Él va a pasar a ser mayor que aquel que es mayor. No, Dios le está dando una opción a Él para que se convierta en el mayor.
Y eso es lo que la gente no termina de entender. Cuando la Biblia dice, cuando uno lee, por ejemplo, la Odisea, el mensaje a la Odisea, es la siguiente iglesia de la que estamos hablando. En un momento Cristo dice: yo soy el primogénito de una nueva creación, dice. Esto dice: el primogénito de una nueva creación está aquí. Y todo lo que el maligno había hecho va a empezar a caer ahora. Miren, yo soy el primero de una nueva creación. Pero para ser mayor, no basta con que el papá esté siempre protegiéndolo, por hermano. Porque si no, sería toda la vida un protegido, ¿no? Él tenía que derrotarlo uno a uno. Tenía que derrotarlo uno a uno. El padre le daba las palabras, le daba la guía, pero él tenía que derrotarlo él. Y en ese desierto lo comenzó a derrotar. Tú no tenés nada en mí. Lo puso en su lugar. Y Satanás tuvo que irse, dice la Biblia. Cada vez que Satanás se iba es porque perdía. Es porque perdía dominio sobre su hermano, perdía dominio porque le conocía las áreas débiles. Pero ahora ese hijo estaba cambiando. Ya no era el mismo, no era el que se había ido un día y había gastado toda su herencia, era otro. Estaba cambiando y Satanás tenía la esperanza de que siguiera siendo el mismo, el manipulable, aquel que podía hundir. Y en un momento el cordero le dijo: ¿sabes qué? Tú no tenés nada en mí, le dijo, nada. Lo puso en su lugar. Eso es lo que hace alguien con autoridad. Y Satanás no le quedó otra cosa que irse. Y venían los ángeles y le servían. Usted aprende a ponerse en su lugar. Pero como dice el apóstol Pablo, no tenga mayor concepto del que debe tener. Muévase hasta donde se tiene que mover. Y reconozca cuando a usted se le acaba su autoridad y parte otra mayor. Aprenda a reconocer eso. Supieran cómo trata a Dios cuando quiere tratar un corazón. Si hay un humillador en el universo, es Dios, hermano. Si hay uno que humilla a Él, si hay uno que se trata pésimo, es Dios. ¿De dónde crees tú que el diablo aprendió todo lo que sabe? La única diferencia es que ahora Dios se rige por su amor, pero muchas veces igual humilla y humilla harto. Y baja el moño harto y hace que traguen polvo, y Dios lo hace. La Biblia dice en un pasaje que Dios al hijo que ama lo azota con vara. Usted sabe lo que es azotar con vara, hermano. Yo creo que a ninguno de nosotros nos alcanzaron a cascar con vara, hermano. A mí llegaron hasta la huasca nomás y me dieron harto, harto. Pero lo merecía y lo necesitaba. A mí me huasquearon harto, pero era necesario, muy necesario. Por eso es que no soy un blandito, por hermano. Pero a lo que quiero llegar es de que Dios quiere que cada uno defienda su posición. Y lo primero que tiene que defender es lo que tiene con Él. El rey David dice en el Salmo 34, dice: te alabaré continuamente, tu alabanza estará de continuo en mi boca, te alabaré todos los días de mi vida. Esa es una apuesta, hermano, que el diablo quiere romper. El diablo quiere quitar nuestra alabanza, quiere quitarla como dé lugar. Ladrones de alabanza, espíritu que se aprovechan a veces. Son ataques externos, pero también se agarran de cosas internas. No quieren que alabemos a Dios, porque la alabanza purifica y sana. La alabanza restaura, la alabanza limpia el corazón, la alabanza me liberta, la alabanza tironea las cadenas. Y el diablo quiere robarnos eso, y no tenemos que dejarlo. No tenemos que dejarlo. Muy bien, hoy día Bernarda hablaba acerca de eso y se sintió como comenzó a cambiar el ambiente. ¿Por qué? Porque las tinieblas no nos pueden quitar lo que es nuestro. No nos pueden quitar lo que es nuestro. El infierno siempre va a enaltecer el ego. Una hermana hace muchos años acá, una hermana me contó una experiencia que tuvo después de que yo la corregí bastante fuerte en mi oficina por una situación que ya ni recuerdo cuál era. Y ella se fue ultra sentida para la casa. Ultra sentida. Pero como ve tan claramente la realidad, se crea el choque entre lo que siente su carne y lo que ve, por hermano. Y en un momento el Señor le dice, mientras está orando, porque ella me contó después, hartos años después me lo contó. Me contó y me dijo: cuando yo me estaba quejando, pastor, me dijo, se apareció el Señor y me habló. Y me dijo, ¿sabes qué? Le dijo: mi amor a ti por Cristo te hizo mal. Entonces ahora mi padre decidió que el que sea tu pastor sea mi hermano, le dijo. Y él no es como yo. Y él, le dijo, puede tratarte como quiera, le dijo. Así, textual. Porque tiene la autoridad dada por Dios. Y si tú, le dijo, si tú te rebelas contra eso, tu carga y tu peso va a ser grande, le dijo. Y tu riesgo va a ser muy grande. Eso es lo bueno, por hermano.
A ver, yo quiero dejar en claro algo. No es que a mí me interese esa posición. De hecho, si Dios me dijera, ¿sabes qué, hijo? ¿Te parece si dejas de ser pastor y te libero de todo? Yo sería el primero y le paso el cacho a quien quiera. Es así de simple. Porque ustedes no saben lo que es estar acá. No saben. No saben lo que es lidiar con ustedes. No lo saben. No saben la paciencia que tengo que tener con ustedes. No lo saben. Lo que tengo que aguantarlo, no lo saben. Ustedes no saben cómo me ofenden muchas veces con sus palabras. No lo saben. No tienen idea. Pero hay momentos, por algunos tienen un momento de claridad y se arrepienten y después vuelven a la misma otra vez. Y esa me la han hecho un montón de veces, un montón de veces. Pero yo también me doy cuenta, porque no soy Gil, que Dios está trabajando en mi piedad, en mi misericordia. Porque ustedes son los que me necesitan a mí, no yo a ustedes. ¿Está claro eso? Aquí hay personas que han tenido tremenda, la tienen clarísima, y otros que no cachan nada. No confundan la confianza con la autoridad. No confundan. Porque hay un dicho en este mundo que el que es pasado por la punta después coopera. El que no conoce su lugar después coopera. Y coopera fuerte. No mezclen las cosas. No crean que porque conocen este cuerpo me conocen, porque no me conocen. No me conocen. ¿Cuánto podrían decir de verdad? No por decirme amén. ¿Cuánto podrían decir amén de verdad eso? Sí. Y a mí el enemigo se me quería meter hartas veces aquí adentro y yo lo siento cuando se mete. Y lo que tiene que hacer el pastor es enfrentar. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que Satanás siempre se ha metido con sus secuaces a confundir a los que están abajo, ¿sí o no? Lo hizo con Moisés y sus hermanos, ¿o no? Y lo podemos ver un montón de veces en la historia, un montón de veces. Así como nosotros clamamos para que Dios se desate caos y confusión y rebelión en el reino de las tinieblas, ellos hacen lo mismo contra nosotros. Aquí en Temuco, hermano, se juntan sectas satánicas, se juntan a brujos, hacen las cosas más horrendas que ustedes se pueden imaginar, con un solo fin: invocar el poder de las tinieblas. Y no crean de que ustedes son tan fuertes como para resistir. No lo crean. Para resistir ese embiste que viene de la oscuridad, no lo crean. Porque muchos creyeron que es así y ya están pagando ya lo que está pasando, y a otros les va a llegar después. Yo sé de lo que estoy hablando, hermano. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo cuando corrijo a alguien es porque no quiero que se pierda. Porque el pastor es el que ve, no la oveja. ¿Cuándo ha habido una sociedad entre oveja y pastor? ¿Cuándo ha habido? Aquí pongámonos de acuerdo. No funciona así, hermano. Pero si a alguien le gusta ese tipo de iglesia, hay 1000 iglesias donde puede ir a hacer lo que se le pare el traste y decir lo que quiera y pensar lo que quiera. O salir como hace unos años atrás, que salieron un grupito de acá y se armaron una iglesia y tenían su profeta y todo, y al poquito tiempo estaba muerto el pastorcito que se salió de aquí. Muerto. Uno grandote, casi 2 metros, un argentino, ¿se acuerdan? Ya. Y en su iglesia profetizaban y hablaban peste de nosotros, sobre todo de mí. Y ahora está bajo tierra. Y la profeta, ni te encargo cómo está, hermano. Con esto no se juega, hermano. Hay que tener temor de Dios en este cuento. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo no me corro ni un milímetro de donde debo hablar, porque yo sé lo que me costaría si me atribuyo algo que no tengo. Yo sé lo que me costaría. Yo lo sé, porque yo temo al que me llamó. ¿Me estoy explicando, no? El enemigo nos quiere robar y va a intentarlo 1 y 1000 veces meterse aquí adentro. Pero siempre, recuerden, Dios a nadie de nosotros va a obligar jamás. A nada. A nada. María, la hermana de Moisés, en un momento creyó de que porque profetizaba o porque estaba cerca de Moisés en un ambiente de confianza, tenía el derecho a cuestionarlo. ¿Y cómo terminó al final, hermano? Leprosa. Yo me pregunto, ¿qué cara habrá puesto María cuando estaba tirada afuera del campamento, leprosa, muriéndose? Esos son los momentos, hermano, que a mí me gusta ir y enfrentar a la gente y decirle: bueno, ¿no te gustó siconear? ¿No te gustó enfrentar? ¿No te gustó cuestionar? Ahora mámatela. Yo soy así, pero yo sé que a Dios no le gusta eso. Yo lo sé, porque Él es piadoso.
Y eso es algo por lo que yo lo admiro, porque hay que ser extremadamente fuerte para ser piadoso. Y yo esa fuerza no la tengo todavía. Dios es el Todopoderoso, no porque destruye, es porque perdona lo imperdonable. Y eso es algo que a mí me supera. Pero póngase en un lugar, usted está ahí a cargo, lo cuestiona y después Dios castiga al que lo cuestionó. ¿Usted qué sentiría? ¿Qué sentiría usted? ¿Se sentiría bien? ¿Te sentirías bien de que una pulga te venga a desafiar? ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías contento? Ustedes durante años han visto la autoridad que tengo. Durante años. Entonces demuestren que no han recibido en vano, porque todo viene por algo. Hay un testimonio que hay que seguir, hay una historia que hay que seguir. Y esa historia es la que marca la diferencia. Hay que ver. Cristo en un momento les decía eso. Pero no nos apartemos del tema. Aquí tenemos que echar a todos los que vienen a robar alabanza. Cuando nuestro rey entró al templo y vio a los cambistas, ¿saben por qué hizo lo que hizo? Dios me lo hacía ver. ¿Saben por qué? Porque esa gente eran parte de un sistema que le estaba robando la adoración a Dios. Porque ese lugar, ¿para qué era? Era para orar. Ese lugar, ¿para qué era? Era para postrarse. Ese lugar, ¿para qué era? Para enseñar. Ese lugar, ¿para qué era? Para que la gente se concentrara en él. Pero todo ese negocio y todos esos cambistas y todo ese comercio que había entrado había quitado la atención del altar. Había quitado la atención de la adoración, había quitado la atención de la instrucción, había quitado la atención de la corrección. Y ahí todo el mundo iba a un club social a hacer negocio. Y se podía ir, ahí adelante estaba el altar como algo que era como bien decorativo, más que el centro de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que le enciende la sangre al cordero. La casa de mi padre se le llamaba casa de oración, y usted la había convertido en una cueva de ladrones. Le estaban robando a Dios. No tenemos que dejar que nos roben. No tenemos que dejar que nos roben, porque la carne, el ego, el yo vienen a robarnos nuestra comunión con Dios. Vienen a robarnos nuestra comunión con Dios. La Biblia dice en un momento en Deuteronomio: yo te hice pasar hambre, yo te alimenté con maná, dice. ¿Y para qué? Para humillarte y para ver qué saldría de tu alma, para ver qué había en tu corazón y se manifestara. Y Dios no se equivocó, se manifestó lo que había. Y aún a pesar de 40 años siendo purificados en ese trato, aún así, cuando cruzan el Jordán y Dios da una orden, nadie toma de lo que hay en Jericó. Igual había uno que tomó la cuestión. Es decir, 40 años de trato e igual la maldad estaba metida adentro. Hace un par de días yo saqué un pan de vida, hermano, y decía ese pasaje que la espada de Dios es como una espada de doble filo, que penetra el alma y los huesos hasta separar el alma y el espíritu, dice. Y yo le compartí a un hermano ayer acerca de eso, y le di vuelta porque es un texto que he leído y yo creo que todos nosotros un montón de veces. Pero hay que ir más profundo. Cuando yo recibo una palabra y veo lo que he visto siempre y me quedo ahí, no sirvió de nada la palabra. Porque Dios me está entregando una palabra, lo que sea, aunque sea un texto, lo que sea, para que yo profundice en algo. Y me empecé a investigar, empecé a buscar, y encontré una versión que decía, parafraseando, que ella parte lo que está en la conciencia de lo que está en lo profundo del alma, que separa los pensamientos de las intenciones, las separa. Para eso llega su palabra como una espada de doble filo que da la idea de entrar cortando, entrar rebanando, entrar rompiendo, para separar lo que sé de lo que soy. Lo que sé de lo que soy, y entra y se mete entre medio y parte y raja. Por eso la palabra alma y espíritu no están bien interpretadas en ese verso, porque en lo profundo del corazón no tiene que ver con el espíritu, porque el espíritu siempre está dispuesto y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Él siempre hace lo correcto, pero lo que está es una disyuntiva dentro de la misma alma, entre lo que tengo acá y lo profundo que tengo acá. Puedo tener muy claro acá, pero jamás voy a aprender humildad hasta que no la lleve a la práctica. Jamás voy a aprender fe hasta que no la lleve a la práctica. Él está aquí, hermano. Jamás voy a aprender obediencia hasta que no lo lleve a la práctica. Hasta la práctica. Jamás lo voy a lograr. Nunca lo voy a lograr. Y ahí entro a lo que le expliqué al principio. Pero si yo no he sido entrenado en la humildad. Yo conozco personas que toda la vida han hecho lo que han querido, hermano. Van por donde quieren y hacen lo que quieren.
y si algo les molesta, hacen lo que quieren. Les pregunto, una persona que no se ha entrenado, el apóstol Pablo habla de entrenarse para la piedad. Él dice claramente que no es algo que nos aflora así en forma natural. Eso se entrena. Se entrena. La piedad no me nace así. Es como que yo me meto hoy a un banco de prensa y quiero tirar 100 kilos de la noche a la mañana. Me quiebro los brazos, me lesiono todo, por mano. Porque hay que entrenarse para levantar un peso. Hay que entrenarse para levantar algo. Bueno, alguien me podría decir, pastor, es que bueno, yo me crié como pude, salí adelante como pude. Bueno, si no tuvo la dicha o la bendición de haber sido entrenado de manera correcta, como por ejemplo lo han sido los niños en esta iglesia, entonces uno tiene que autodisciplinarse. Y uno tiene que ser su propio entrenador. Lo que Cristo le decía a Rick Joyner en el libro de la Horda del Infierno: júzgate a ti mismo. Y la pregunta es, ¿nos juzgamos a nosotros mismos? ¿Realmente nos juzgamos duramente a nosotros mismos? ¿O con nosotros somos muy complacientes? ¿O estamos preocupados de la paja del ojo ajeno? ¿O estamos preocupados de sacarle, ¿no es cierto?, defecto al pastor? ¿O de sacarle defecto a esto y acá? ¿Estamos preocupados? ¿Somos realmente delante de Dios? ¿Nos hemos dado nosotros mismos con la espada y nos hemos apuñalado nosotros mismos? ¿O somos buenos para apuñalar a los otros o para criticar a mi maestro? Ese era el problema de Pedro. Ese era el problema. Cuando caía la gloria en la montaña de la transfiguración, como lo dice el evangelista, hablaba lo que no entendía. No estaba preparado para esa atmósfera. No estaba entrenado para esa atmósfera. Cristo viene, se levanta, resucita, aparece, lo perdona y pasan años y sigue trancando la pelota. Sigue peleando con los que tienen mayor autoridad que él. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Lo ve? Si usted tuvo la mala suerte de no haber sido corregido, que haber sido guiado bien de cabro chico, que le han enseñado a bajar el moño, usted no va a aprenderlo de grande. No le va a salir natural. No le va a salir natural. Si usted no aprendió a creer de niño, yo les pregunto, ¿a ustedes cuánto les costó aprender a alabar a Dios aquí? Décadas en algunos casos. Y algunos todavía están tratando de aprender. Pero nuestros niños, miren lo que hacen. Miren lo que ellos hacen cuando parte el culto. ¿Ustedes piensan que en toda la iglesia es así? No es así. Pero no andan ni cerca de eso. Los guachos andan jugando, corriendo, andan haciendo cualquier lecera. Pero ellos fueron entrenados para eso. Cuando ellos lleguen a su vida adulta, no les va a costar. De hecho, unos días atrás, uno de los niños se me acercó y me dijo: pastor, ¿sabe qué me pasó algo? Usted estaba hablando de que habíamos aprendido y yo tuve una visión. ¿Qué viste? Le dije: me vi de adulto, me dijo, una iglesia grande. Usted ya no estaba, me decía, a usted ya había partido, me dijo. Eso me dijo. Gloria a Dios, hijo, le dije. Y me dijo, y éramos adultos y estábamos con nuestras esposas y nuestros hijos. Y nosotros estábamos al frente, me dijo él. Y yo vi a todos mis amigos que ahora son de la edad 8, 9, 10 años. Éramos todos adultos, hombres grandes, me decía. Y adorábamos a Dios con todo. Y nos miramos y nos decíamos, nosotros lo sabemos hacer porque nos enseñaron de niños. Usted tiene que darse cuenta de lo que no ha aprendido de niño. Y no lo tiene. Pero cuando uno lo ve, hermano, cambia la cosa. Porque sabe cómo orar, sabe cómo pedir a Dios, sabe cómo buscar el reino. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, a Filadelfia, perdón, le dice: retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Tu corona es la llave que te di. Tu corona esa. No estoy hablando de la corona de no, Dios nos da muchas coronas, pero estoy hablando de la corona que ellos tienen como iglesia. Aleluya. Porque la corona que recibirán después, la redención y la salvación, es otra. Esa allá, era acá. Acá tenían una llave que ellos podían adorar a Dios. Y como les decía ayer, se han interpretado tantas cosas con respecto a las iglesias de Apocalipsis. Pero el Señor allí me mostraba claramente que todas las iglesias han estado en todos los tiempos. Todas las iglesias. Hubo la Odisea al principio y hay una ahora. Hay una Filadelfia al principio y hay otra ahora. Hay una Esmirna antes y había una ahora. Había una Éfeso de antes y hay una de ahora. Están en todas, todas están siempre. Son dichosos los que entienden esta gran verdad. Su palabra ordena las cosas. Su verdad ordena las cosas. Sí. ¿Saben para qué se entrenó el joven, el gran siervo? ¿Saben para qué se entrenó? Se entrenó no solamente para recibir lo bueno de Dios, también se entrenó para recibir lo malo. No se entrenó tan solamente para las caricias y la consolación de Dios, sino que también se preparó para los azotes de Dios. Pero hay personas que no les gusta eso acá.
Y Dios le va a dar un tiempo para que les guste. Porque si no, no van a tener parte en su reino. No la van a tener. Porque yo hoy día les pregunto, los que dejaron al Cordero hace 2000 años, ¿a dónde se fueron? ¿Con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Dónde se van aquí los que salen de acá? Son dichosos los que saben dónde están y son unos pobres desgraciados. Y lo digo textualmente, no lo estoy hablando con un símbolo de despecho o degradación, no. Es un desgraciado, no tiene gracia, que no se da cuenta dónde está. Cuando uno se da cuenta dónde está, uno cuida lo que tiene, ¿o no? Sí, pues, hermano. Los profetas que estaban acá y salieron y le dieron la espalda a Dios por soberbia nomás, por pura soberbia. Porque una se me encripó porque le rayé la cancha. ¿Y saben qué me dijo? Dios va a jugar entre ustedes. Y me dijo así, con esas patas, así de chora. A los 3, 4, 5 meses la veo en una fiesta, encopetándose. Sí, Dios juzgó. Definitivamente Dios juzgó. Y es tan tonta para aparecer en un video después en Facebook para que la vea todo el mundo. El diablo se ríe de todos. Con música y tecno y toda la cuestión. Y ahí encopeteándose. Eso es. Dios juzgó, hermano. Es así de simple. Aquí los dones no garantizan absolutamente nada. Aquí lo que garantiza es el corazón, que sea humilde. Eso es lo que garantiza el corazón postrado. Eso es lo que garantiza. Y quiero dejar en claro algo. El pastor sí tiene autoridad para corregir a alguien en público o en privado. Porque aquí tenemos testimonios, como por ejemplo el del padre de Pablo Segura. ¿Cómo corregía el pastor a tu padre? En público, ¿no es cierto? Y se movían en una esfera sobrenatural completamente, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y cuando el pastor ya partió, ¿qué era lo que tu padre te decía a ti? ¿No es cierto? Eso. Sí, hace bien. Pero ¿a quién no le gusta la corrección? Al arrogante. ¿A quién no le gusta que le paren los carros? Al choro. A ese no le gusta. Dios un día te puede levantar, poner ahí arriba, y otro día te puede humillar allá abajo en el barro. Y lo puede hacer y lo va a hacer, hermano. Sí, y lo hace con cualquiera. Con cualquiera. Job se preparó para su humillación. Porque Job no había hecho nada malo. Nada malo. Él no pecó, él no se fue por el mundo, él no había nada. Fue simplemente el ablandamiento. Porque los golpes eran para ablandarlo. Era para que él entrara una verdad que no había podido entrar. Y si él no hubiese entendido, no hubiese asimilado, procesado el hecho de que la humillación iba a ser la llave para llevarlo al sacerdocio. Porque él se convirtió en un sacerdote. Por eso él después podía hacer sacrificio por otro. Y Dios le dijo: tú me pedirás por ello y yo te oiré, le dijo. ¿Qué le pasó al Cordero que se convirtió en un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Fue golpeado en la cruz, fue vituperiado, fue humillado para convertirse en un sacerdote único. Un sumo sacerdote que está para siempre delante de Dios. ¿Saben por qué tenemos que admirar a Cristo nosotros, hermano? Yo te voy a decir por qué. No solamente porque hizo milagros. Hay que reconocerlo y respetarlo por las humillaciones que vivió. Unas humillaciones que ninguno de nosotros hubiese aguantado. Y por eso es Señor sobre todas las cosas. Por su humillación Él fue purificado. Por su humillación Él fue levantado. Y te aseguro que muchas veces Él no entendía lo que vivía. No lo entendía. Pero Él era siervo. Su vida, su caminar le había enseñado que había que callar nomás y no alegar nada. Por eso hoy día Él tiene autoridad sobre todos. Por eso hay que admirar al Cordero. Por eso. Pero cuando un corazón es confrontado, siempre hay dos espíritus cerca: el santo y el corrupto, esperando el momento y la oportunidad para entrar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también lo he vivido. Y lo he vivido muchas veces. Y yo he tratado de ser muy abierto en esto para que todos lo vean y lo sepan. Y los demonios jamás yo esconderlo. Muchas veces he tenido aquí las dos voces y es contra Dios. Pero yo someto mi carne, someto mi rabia y la ahogo. Porque esa es la manera.
Y hay que estar en el pellejo para entender, por hermano. Hay que estar ahí, por hermano. Hay que estar ahí para entender. Y yo lo he hecho. Por eso mi padre me respalda. Porque él y yo nomás sabemos las que me he tenido que mamar yo por este cuento. Pero yo asumo que es lo que me toca. Y lo asumo. Y tengo que subir aquí a defender su causa, cuando muchas veces tengo rabia acá adentro. Y lo tengo que subir a ser igual. Porque eso es ser siervo, por hermano. No se olviden de esta gran verdad hoy día. Nos van a querer robar lo que tenemos. Y está en nosotros nomás cambiar acá adentro. Está en nosotros superar esto acá adentro. Está en nosotros. Usted quiere salir de la prueba rápido, agache el moño y sea humilde. No busque su propia autoexaltación, porque eso hace el arrogante. Se quiere autoexaltar, se quiere él levantar, se quiere él defender. Y ahí Dios se aparta. Es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego. Pero cuando yo me humillo, entonces se cumple la otra parte de la palabra. Dios te exalta. Y la primera exaltación es liberarte, es liberarnos. Liberarnos de la turbación, liberarnos de la rebelión, liberarnos de la amargura. Él nos liberta. Eso es lo que ocurre con la humillación. El diablo no puede agarrar a un humilde. Es como que estuviera encebado, no, se le resfala. No lo puede agarrar porque está cubierto. La única manera en que el Satanás puede derrotar a alguien es por su arrogancia, es por la tentación. Mira, el diablo va pasando por todas las etapas. La primera tienta. Cuando no resulta la tienta, te amenaza. Cuando la amenaza no resulta, te autoenaltece. Él trata de usarlas todas, hermano. Cuando yo vine caminando por acá, yo sentí las tinieblas así, pero me hacía mucha guerra. Ahora ya se están sometiendo, hermano. Porque yo sé que no es mi fuerza. Yo tengo algo muy revelado acá adentro, hermano. Que yo soy un vil mortal más nomás. A mí lo único que me hace distinto es la elección. Porque yo fui despojado de todo lo que tenía. Llegué a esta tierra sin nada, como todos, igual que el cordero, sin nada. Y aquí uno tiene que comenzar a recuperar lo que tenía. Aleluya. Oh, la gloria de Dios. Uno comienza a recuperar lo que tenía. Y el cordero comenzó a recuperar lo que tenía acá. Y comenzó a doblegarse. Y la lucha fue grande, hermano. Fue grande. La desobediencia, él peleaba. Cuando la Biblia dice que él peleaba, esa era incitación externa. Lo presionaban. Y más encima era joven. No tenía experiencia, no tenía ningún punto extra aparte de los que tenemos nosotros. No tenía nada. Tenía que ser igual que nosotros, las mismas condiciones. Por eso le costaba. Pero algo en su interior le decía que él era más que eso. Él era más que eso. Él no estaba para quedarse enredado en la desobediencia. Él no estaba para eso. Aleluya, le está aquí, hermano. ¿Y la desobediencia contra quién era? Era contra Dios. Pero él oraba, escarbaba hasta encontrar tierra pura. Oh, Ramacay, Samay, escarbaba en su interior hasta encontrar tierra santa. Porque tenía que sacarse y clamaba hasta que vencía. Pero ¿sabes cuál es el combustible que nos mueve a todos en este proceso? Es solamente cuánto amamos a Dios. Es solamente eso. Es cuánto amamos a Dios. Ayer hablaba con Ángela en el almuerzo. Nos quedamos un rato conversando y fue una conversación muy edificante. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo hace un año atrás estaba tan mal, me decía. Pero tan mal, me dijo. Arrogante, me dijo. Tenía pensamientos confusos. Estaba pésimo, me dijo. Y todas las mañanas, me decía, y esto me pasó durante mucho tiempo, todas las mañanas era el mismo verso en mi mente. Muchos en el valle de la decisión. Y lo escuchaba una y otra. Y escuchaba una y otra. Pasó una semana, dos, pasó muchos meses, me dijo, y todos los días era lo mismo. Y yo andaba mal, me decía. Andaba mal. Y escuchaba eso, mucho en el valle. Y de pronto un día fue como que vi el valle y me dijo, oh, fue glorioso. Yo lo escuché porque me empecé a dar cuenta que era glorioso lo que me estaba diciendo. Y me dijo, ¿y sabes qué vi en el valle? Los que están en el valle de la decisión están cochinos, me dijo. Están corruptos, me dijo. Por eso están en el valle de la decisión, porque están confundidos, están en pecado, están en caos. Y así estaba yo, me dijo. Y el Señor va en uno de esos días me dijo, es una decisión, Ángel, le dijo.
Por eso yo siempre digo esa palabra cuando ministro, cuando oro, siempre. Es una decisión salir de ahí. Ese valle no es mi voluntad, le dijo. Los que están en el valle de la decisión son los que están entre allá y acá. Ese valle mata a muchos, le dijo. Y tienes que salir de ahí. Y salí de ahí, me dijo. Y no fue al tiro, me dijo. ¿Y sabe cuál era mi gran problema? Y después tienen permiso, un día pregúntenle. Bueno, las que tienen más confianza con él, pregúntenle. Ella me dijo, ¿sabe cuál era mi drama? Que yo decía muchas cosas que no sabía, me dijo. Yo a usted le decía que era esto o lo otro, pero lo decía la boca para afuera, no lo tenía revelado. Yo un día me fui ante el Señor y se lo dije: Padre, yo necesito saber muchas cosas que no las entiendo y las he aprendido de labia, nomás de otros. Y no fue el cambio enseguida, me dijo. Fue paulatino, me dijo. Fue de a poco. Poco a poco, me dijo. Poco a poco. Poco a poco fui saliendo del hoyo. Poco a poco me fui liberando, me dijo. Y hasta que salí, me dijo. Y no es que lo haya alcanzado completamente, me dijo. Pero de aquí a lo que estaba hace un año atrás, soy otra persona, me dijo. Y yo lo siento acá adentro. Yo le dije, es verdad, le dije. Es verdad, porque lo veo en tu mirada, le dije. Es verdad. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta la batalla que hay que lidiar acá adentro? Hay que pasar por ahí. Y uno tiene que darse cuenta cuando el profesor te pasa a la pizarra y te hace hacer la ecuación y no la supiste hacer. El arrogante se sale choreado de la sala porque se siente humillado frente a la clase. El humilde, que hace, se sienta y pide ayuda. Y pide ayuda y se queda ahí y practica más y estudia más hasta aprender cómo se hace. Y así Dios limpia su reino. Porque finalmente cada corazón es el que decide. Hay algunos de ustedes que todavía no han pasado por prueba, otros que ya han pasado alguna. Pero cuando les toque pasar, acuérdense de este sermón. Y lo que están pasando es voluntad de Dios que sea así. Le llegó su momento de ser tratado, de ser probado acá adentro. No sea de los repitentes que repiten una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Y el diablo cada vez les va robando más. El diablo no tiene que robar nada. No les tiene que robar nada. Hubo un tiempo, él está aquí, hermano. Hubo un tiempo en que David lo dejaron en pelota, hermano, el rey. Le quitaron todo, ¿se acuerdan? No alababa a Dios, colgó los instrumentos. Estaba oscuro, oscuro. Sumergido en su pecado, en todo, oscuro. Hasta que llegó el profeta y lo confrontó. Y él vio una salida. Y se agarró de esa salida. Y se postró y se humilló. Él podía haber mandado a los guardias que están afuera: saquen a este de aquí y mátenlo. ¿Quién me viene a desafiar? Soy el rey de medio planeta. No, pero se humilló. ¿Saben por qué? Porque se acordaba de lo que había perdido. Y se humilló delante del profeta y se humilló delante de Dios. Y ahí comenzó a pararse de a poco. Comenzó a pararse de a poco, a pararse de a poco, a pararse de a poco, a pararse hasta que se recuperó. Y con los siglos han quedado las experiencias de su vida. Han quedado las experiencias. Ha quedado ahí el recuento de lo que pasó y lo que vivió. Que Dios nos ayude en este tiempo, hermano. Porque Dios nos está preparando no para cualquier cosa. Nos está preparando para su venida, para su llegada. Y recuerde la advertencia de Pedro: no tomen por tardanza las promesas. No las tomen por tardanza. Dios es paciente, esperando que nadie se pierda. Que Dios nos ayude en este tiempo a ser así. Y que nadie robe. Esa llave ya es nuestra y la vamos a usar cada vez. Y vamos a abrir la puerta cada vez que la necesitemos. Necesitamos atravesar esa puerta y adorar a Dios. Necesitamos entrar, porque ahí está nuestra libertad. Ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestra fuerza. Y cuando no tengamos fuerza, porque a todos nos va a llegar ese momento que no tengamos fuerza, no tenemos ánimo de seguir dándole y dándole. Recuerde que hay un espíritu que da fuerza al que ya no tiene ninguna. Da fuerza al que no tiene ninguna. Y Él pone otra vez, llena otra vez el corazón y lo vuelve a inundar. Aleluya, en la gloria de Dios. Y después uno aprende a depender de esa fuerza y ya no depende de la fuerza propia. Aleluya, en la gloria de Dios, hermano. En la gloria de Dios. Deja que fluya a través de ti solamente. Deja que corra a través de ti la fuerza de Él. Y ya no te va a costar nada. Va a fluir, va a fluir, va a fluir. Aleluya, en la gloria de Dios. Este reino sufre violencia, pero son los violentos los que se mueven, los que arrebatan el reino. Porque nos quieren quitar el reino, hermano. Nos quieren quitar su presencia. Nos quieren dejar en un vacío. A todos. Esa es la meta de Satanás.
dejarnos a todos en un vacío. Ese es su propósito. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo el profeta. Aleluya. Yo siempre he sido un convencido que lo que los grandes hombres de Dios decían, no lo decían porque sí, eso se los decía Dios. Y estoy casi seguro, hermano, que fue Dios quien le dijo en la intimidad a Elías: cuando Eliseo te vaya siguiendo, mándalo a cambiar todos los días. Dile qué tienen que ver contigo, mándalo a cambiar. Pero Señor, si lo... No, hazlo. Pero hazlo. Pero ¿qué va a pensar? No es que no lo quiero. No, hazlo nomás. Deja que mi fuerza fluya. Y día tras día era la misma cantata del profeta. ¿Qué tengo yo? Ándate de aquí, no tengo nada. ¿Y qué decía el profeta? ¿Qué decía Eliseo? Oh, Rama y Jacoba, él está aquí, hermano. Mira, un profeta estaba criando a otro. No estaba formando un hombre, estaba formando otro profeta. Y ese otro profeta iba a tener que aprender a vivir una vida dura. Y el profeta maestro iba a estar mucho tiempo con él. Él iba a tener que aprender a luchar por estar cerca de Dios. Iba a tener que aprender a pelear por estar cerca de Dios. Y se acostumbró a esa vida dura. Porque Elías venía de una tierra dura. Y luchaba y luchaba y luchaba. Y lejos de irse, lo que más hacía el profeta era agarrarse de Dios. Y no fue mucho lo que estuvo con Elías. Elías se fue, pero quedó con algo el profeta Eliseo. Quedó con el espíritu de lucha. Quedó con eso de que no al primer tropezón se iba a echar a morir. Quedó dispuesto a luchar. A veces la gente, hermano, está tan preocupada de lo que piensa o no piensa el resto. Aquí lo único que importa es lo que Dios piensa de ti. Es lo único que importa. Es lo que el Señor piensa de ti. El padre de Pablo, su pastor, tenía una comunicación admirable. Pero ellos dos se comunicaban en el espíritu a la distancia, se hablaban. Un tiempo que no había teléfono, no había nada, se comunicaban a la distancia, hablaban. El padre sabía cuando el pastor venía kilómetros caminando por el bosque o por el campo y lo sentía. Pero a ese mismo lo puso, él lo paraba en la mitad del templo, ¿te acuerdas? Y ahí lo levantaba y lo dejaba caer. Parece que al espíritu le gusta eso, por favor. Así que no consideren que yo soy duro. Desen cuenta de lo que está pasando aquí. No por mí, por ustedes. Porque si cada uno de nosotros ve lo que está recibiendo de uno mayor, nunca se nos va a cortar la provisión. Nunca. Nunca. Si yo nunca dejo de ver lo que recibo de Dios, jamás se me va a cortar la provisión. Si usted no deja de ver lo que recibe de mí, jamás se le va a cortar la provisión. Pero si usted no valora, o si yo dejara de valorar a Dios, se corta la provisión. Y es cosa de tiempo, hermano. Es cosa de tiempo. Que Dios nos enseñe eso en este tiempo. Que nos enseñe eso. No juega a las escondidas, porque a las escondidas no sirve. A las escondidas no sirve. La única manera de aprender es ser expuesto. No hay otra manera. No la hay. Yo sé lo que le digo. No la hay. Tiene que haber armonía en su presencia. Tiene que fluir todo en su presencia. Es la clave de este tema. Si usted quiere experimentar el reino, haga lo que le digo. Y viva de esa manera. Y use las armas de esta milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando yo me veo en una batalla grande, me pongo a ayunar. Es la única manera de derrotar al enemigo. No hay otra manera. Y me ha dado gusto porque varios hermanos me han estado contando ya en forma separada que solitos, sin que nadie les diga, ayunan 3 días, 4 días, solitos, sin que nadie les diga. Pues hay algunos que no ayunan nunca, hermano. Que oran la nada, hermano. Y cuando uno ya no busca al Señor, cuando uno no se humilla, Dios está lejos del soberbio, lejos del altivo. ¿Me entiende? Cuando usted iba a la escuela, y para ir terminando, y usted hacía una prueba, ¿usted misma se la revisaba? Yo creo que no, ¿no es cierto? ¿Tiene que revisarla uno mayor o no?
Pero si usted quiere revisarse la prueba usted y ponerse un 7, hágalo. Aunque al final del año no sepa ni sumar 2 más 2, pero como usted se pone un 7, me estoy explicando, ¿no? Ahora entiende por qué Dios está con el humilde, ¿no? Porque el humilde es el único que puede aprender. El soberbio queda estancado. El orgulloso queda estancado. No aprende nada más. Porque él es su propio maestro. Es su propio tutor. Él decide lo que está bien y lo que está mal. El reino no funciona así, por hermano. ¿Lo veo, no? Ya, por hermano. Y parece que Dios a nosotros nos marca de niño, hermano. Hace unos años atrás, cuando viajé a Angol, pasé a ver a una profesora de Fresia Flores, que todavía la viejita ya está en el Alzheimer, la pobre viejita ya. Y ella era profesora de historia mía. Y me quería tanto, y me iba tan bien en historia. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, siete, me iba súper bien. Ella nunca tuvo hijos. Yo vivía en una cuadra en mi casa. Ella me invitaba a tomar once y realizamos las pruebas juntos, mis compañeros. Yo tenía 12, 13 años. Y me dice, ayúdame a revisar las pruebas. Me decía. Ya le decía, nos estamos en una mesa grande que tenía, llena de pruebas. Parece que el señor de cabro chico me estaba poniendo para vigilar al otro, ¿no? Y fue ella la que me dijo, postula la beca. Fue ella. Y por ella tengo la beca. Que lo único que interesa es la beca que tengo en la firma de Pinochet, de su pulso. Es lo único que me interesa ahora. ¿En serio? Ahí está la firma original de él, con su puño y letra. La tengo ahí. Va a valer millones en un año más. A lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar. De que hay que aprender a bajar el moño, hermano. Hay que aprender. Y en este tiempo, Satanás va a usar esa arma. Va a usarla. Pero esto es como un resfrío. Uno no tiene culpa de resfriarse a veces. Pero sí tiene que reconocer cuando está resfriado. Y tomar las precauciones para no seguir resfriando. Un día le toca a uno, otro día le toca al otro y así. Pero quien no pase la prueba de la humildad no va a tener parte en el reino, eso se lo aseguro. Quien no pase la prueba de la humildad no va a tener parte en el reino. Y usted puede ir a hacer lo que quiera en la vida, pero eso es ley. Eso es ley. Toda la gente que no fue capaz de seguir a Cristo fueron solamente por arrogantes. Nada más. Nada más. Porque Jesús, Él dijo, mi palabra no es pesada, mi carga es ligera. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero la gente se le iba igual. ¿Por qué? Por eso, por hermano. Pero han pasado 2000 años ya, por hermano. Tenemos otra escuela. Oremos unos por otros. Clamemos unos por otros. Y cuando alguien ande medio enfermo, hay que clamar por ese hermano. Porque puede ser que un día Dios decida que tú te enfermes de lo mismo. ¿Y qué pasa el día que tú te enfermes? Porque una cosa es saber lo que es la fiebre y otra cosa es estar afiebrado, por hermano. Son cosas muy distintas. Pero tenemos que hacerlo ahora, este es el tiempo. Porque Dios está purificando. El Señor me dijo hace un tiempo atrás, yo voy a hacer pasar a este pueblo por muchas pruebas, por mucho trato, pero después de eso van a terminar cansados, me dijo. Pero también van a terminar purificados. Y yo lo he visto, hermano. Y yo lo he visto. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Nos ayude a todos nosotros. Porque el ser de Cristo significa parecerse a Él. Parecerse a Él. Y uno de los grandes plus que tiene el Cordero es que Él es siervo. Y en eso nos da paliza a todos. Él es siervo de corazón. No hay otro como Él. Por eso está donde está hoy día. Esas son las cosas difíciles de su carácter que tenemos que nosotros cultivar. Lo otro llega solo. La gloria llega sola. Que el Señor nos dé claridad hoy día. Y que el Espíritu Santo nos ayude. Y sigamos clamando unos por otros. Porque aquí adentro, hermano, aquí adentro en el corazón, hay mucha maldad oculta en todos nosotros todavía. Mucha. Más de la que podemos imaginar. Y es el Señor el que la contiene en todos nosotros. Entonces, si sé que tengo mucha maldad oculta acá, necesito la ayuda de Dios para que me contenga. Porque si Él me suelta, no la puedo contener. No la puedo contener. Entonces tengo que apelar a su misericordia y a su bondad.
y que Él me libre. El rey David le decía a Dios: ¿sabes qué, Señor? Oh, qué glorioso este hermano. Le decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y cuando él estaba ahí en la presencia de Dios, cuando estaba experimentando el reino, él le decía a Dios: prueba mi corazón ahora, le decía, y ve si hay en él perversidad. Ahora, pruébame ahora que estoy aquí rodeado de ti. Aleluya. Ahora que estoy agarrado por tu mano, ahora que estoy adorándote, ahora prueba mi corazón y ve si hay en él perversidad. Obvio que había perversidad, porque no hay hombre que sea bueno, por mano. Pero esas oraciones eran las que Dios le escuchaba, le encantaba oír de él. Por eso tuvo piedad de él cuando él cayó. Lo salvó por eso. Por eso lo perdonó antes. Yo quiero, hermano, y esta es mi meta de vida, que cuando en un momento me dé un tropezón o me pase algo, yo tenga puntos a favor con Dios. Y que Dios diga: por último, este cabro, mientras estuvo bien, buscó y se humilló. Ahora que necesita esta ayuda extra, se la voy a dar. Lo voy a librar ahora que la necesita. Se la voy a dar. Cuando no hay razón para dar, se la voy a dar. Porque cuando estaba bien, hacía las peticiones correctas. Cuando sentía mi presencia, hacía las oraciones correctas. Pide lo correcto cuando te sientas bien. Pide lo correcto y dile: sujétame con cuerdas de amor, para que el viento de la oscuridad no me saque de tu presencia. Porque la lucha acá adentro, hermano, en los corazones. Acá es la lucha. Que Dios nos dé un corazón fuerte y firme para hacer su voluntad y ser librados del mal. Amén. Pónganse en pie, hermano. Vamos a darle gracias, Señor. Eterno Padre que estás en lo alto, en este día, Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que hemos recibido de ti. Tú eres bueno, Rey, y fiel, y todo, Padre mío, se sustenta por tu gracia. En esta hora te ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, Padre. Señor, sabemos que hay una voluntad preparada y designada para esta iglesia y para este tiempo, y son dichosos aquellos que la ven. Padre eterno, glorifícate en gran manera en esta hora, Padre. Levántate en gran manera, Rey de Gloria, y toma el control de cada corazón, Padre eterno. Aviva tu obra en cada vida, Padre, y guíanos, Señor, a buen puerto a todos, desde el mayor hasta el menor, Padre eterno. Líbranos del mal y guárdanos bajo tu sombra. Quédate en esta hora con nosotros. Y gracias, Padre, porque hemos vivido un día más para estar aquí en tu presencia. Oh Dios, líbranos del mal, líbranos de caer en las manos de nuestros enemigos. Líbranos, oh Dios, líbranos de la altivez, de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de ser amantes del dinero o cosas semejantes a estas, Padre. Y danos, Señor, la claridad para estar cerca de ti, Rey de Gloria. Quédate en esta hora con nosotros y líbranos del mal. Te lo pedimos, Padre eterno, en los méritos del Cordero. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.